Fabricio, la investigación en el sitio arqueológico del San Salvador, la desembocadura del San Salvador, ha seguido avanzando. ¿En qué etapa está? Bien, sí, ya hace un tiempo que desde que terminamos las últimas etapas en campo, que fue en el mes de septiembre, octubre de 2018, en todo 2019 y bueno, y en lo poco que hemos podido hacer en este 2020 con el tema de la pandemia, el proyecto se ha dedicado básicamente al análisis de todos los materiales y toda la información recuperada en campo. En todos esos años de campo que hemos hecho, hemos recuperado un volumen sumamente alto de materiales, los cuales, bueno, como paso posterior al campo y en, lo que, en el paso siguiente de lo que es una investigación arqueológica, bueno, deberían ser analizados a nivel de laboratorio. Y bueno, y en ese sentido y en ese trabajo estamos ahora, estuvimos trabajando mucho sobre la cerámica que recuperamos en el sitio y bueno, y recientemente empezamos a trabajar en dos esqueletos humanos que habíamos recuperado en el sitio, que estaban expuestos y que justamente por esa condición de que estaban expuestos, los retiramos en lo que se llama un paquete funerario y los trajimos también para el laboratorio para poder hacer un análisis mucho más detallado, poderlos trabajar tranquilos en condiciones, en mejores condiciones que lo que se puede trabajar en campo. Y bueno, y lo último fue que sobre esos esqueletos hicimos la exhumación de esos restos y retiramos o sacamos a través de técnicas no invasivas, simplemente se retira un pedacito de alguno de los huesos que componen el cuerpo y se mandaron a Alemania para hacer investigaciones sobre, o mejor dicho, análisis a nivel de ADN y análisis a nivel de carbono 14. Cuerpos que se presume podrían ser de población indígena o de la presencia española en esa zona. Bueno, nosotros tenemos una hipótesis de trabajo a nivel de un análisis primario de los restos y sobre todo asociándolo también con algunos materiales arqueológicos encontrados en asociación directa con esos cuerpos. Por ejemplo, uno tenía un ajuar funerario que era una boleadora que estaba rota y un pequeño dije de cerámica. Eso refuerza la hipótesis de que podían pertenecer a integrantes de parcialidades indígenas. De todas formas, esos datos, si bien estiman o orientan primariamente hacia una hipótesis, no son concluyentes ni mucho menos. Justamente estos análisis que se van a hacer, sobre todo los análisis a nivel de ADN, justamente nos van a permitir indagar a nivel poblacional en estos restos, saber a quién pertenecían, si justamente son restos de parcialidades prehispánicas, si pudiera de repente ser algún resto de alguno de los conquistadores europeos que estuvieron ahí, o incluso algún integrante posterior de los grupos que se asentaron ahí. Entonces justamente esta información, estos datos que se van a sacar de esos análisis nos van a permitir concluir o afinar esa hipótesis sobre a quién pertenecían estos restos. Estamos hablando de una zona del departamento que tuvo presencia humana desde siempre, previo a la conquista y posterior a la conquista. ¿Hay alguna presunción de fecha, de aproximación de fecha, de que pudiera pertenecer al 1500 o posterior al 1500? Nosotros tenemos tres dataciones hechas para el sitio de San Salvador, dataciones a nivel de carbono 14, una hecha en Montevideo, después otra hecha en Estados Unidos y otra hecha en Córdoba, en Argentina, que nos dieron fechas, unos fechados entre 1100 y 1200 años antes del presente, con una, digamos, de una primera ocupación del sitio. Entonces sabemos que en el entorno de esa fecha, tal vez nos podemos estirar un poquito más atrás por algunos registros arqueológicos, podríamos irnos justamente hasta 1500 antes del presente, tenemos una ocupación del sitio prehispánica, antes de la llegada de los españoles. También a estos restos, por otra vía, paralelamente con los estudios genéticos y de ADN, se va a hacer una datación de carbono 14 para justamente saber si coincide con esas otras dataciones que nosotros tenemos o nos da una fecha más reciente o tal vez una fecha
más antigua, es probable, y que la ocupación del sitio, por lo menos en ese otro sector, tenga una presencia bastante más antigua que esos 1200, 1500 años que nosotros tenemos estimados. Entonces nos va a venir muy bien esta información que vamos a sacar, es bastante trascendente para todo el esquema temporal y espacial que tiene el sitio. Entonces por eso le estamos poniendo muchas fichas a estos resultados que bueno, los sabremos en un par de meses. En todo este relevamiento de datos, de información y de materiales, ¿se encontraron con alguna sorpresa o con alguna característica que no estaba prevista en la investigación inicial? Bueno, en realidad la sorpresa más grande, no porque no lo previéramos que pudiera pasar, porque estimábamos que sí, pero justamente fue tener la confirmación de una fuerte interrelación entre indígenas y europeos. Las crónicas históricas que había escritas para ese lugar y para estos hechos históricos siempre hablaron de constantes conflictos entre parcialidades indígenas y los conquistadores europeos, que de hecho los existieron, no es que no fueran, pero también hubo momentos en el tiempo en que seguramente hubo aproximaciones bastante más pacíficas en las cuales se dio lugar a un intercambio de conductas, a un intercambio de, por ejemplo, de toma de rasgos tecnológicos, por ejemplo a nivel de la cerámica, encontramos un volumen muy alto de lo que se llama la cerámica criolla, que no, es una cerámica justamente que mezcla atributos españoles e indígenas, o en algunos casos portugueses e indígenas, por ejemplo como se da en Colonia del Sacramento, pero en San Salvador tenemos un volumen alto de este tipo de cerámica. Entonces, eso nos indica que hubo ciertos momentos de acercamiento entre parcialidades indígenas, sobre todo los guaraníes, que fueron los que más se acercaron a los españoles, y que justamente se dio ese intercambio cultural entre los dos grupos. Cuando tú hablas de la presencia española y la coexistencia con el indígena, uno tiene la idea de que la expedición de Gaboto llegó, estuvo un tiempo y se fue, pero ¿qué periodo de tiempo abarca? Es muy extendido o es solo un lapso muy pequeño? No, en realidad en tiempo es un lapso bastante pequeño de tiempo. Está entre 10 meses y un año la ocupación de la flota de Gaboto. Sobre todo porque Gaboto no tanto le pasó en San Salvador, sino que cuando Gaboto llega al Río de la Plata, divide su flota en dos. Una parte al mando de Antón de Grajeda entra por el San Salvador y otra parte entra por el río Paraná y hay dos eventos de fundación simultáneos, que es el Fuerte Santi Espíritu, que está muy cerquita de la ciudad de Rosario, en Argentina, y el Fuerte San Salvador, que es lo que tenemos nosotros aquí en Soriano. Entonces, en Santi Espíritu sí se dieron conflictos mucho más complicados con los indígenas de esa zona, lo que obliga a Gaboto a levantar la flota y a irse. En San Salvador tienen algunas escaramuzas ahí, pero no tan graves como lo que pasó en Santi Espíritu, que incluso hay crónicas que hablan de la quema total por parte de los indígenas del fuerte de Santi Espíritu. Entonces eso hace que Gaboto levante la flota y se retiren y se vayan. En un periodo, ya te digo, de un año, pongámosle como fecha. Entonces es un periodo bastante corto para una ocupación. También nosotros por eso hablamos de asentamientos semipermanentes, porque no fue un asentamiento permanente en el tiempo. Entonces fue un asentamiento que lo pusieron con un objetivo que básicamente era explorar la zona, explorar el territorio, tener un control del ingreso al río Uruguay, porque a través del río Uruguay se llegaba a lo alto del continente, que era lo que realmente a los españoles y a todos los que venían atrás, portugueses, ingleses, holandeses, que venían atrás, les interesaba, que era acceder a Asunción y al Potosí, que era donde estaban los metales preciosos, había oro y plata. La puerta de entrada del Dorado. Exacto, entonces el río Uruguay justamente era la puerta de entrada. Y desde el río San Salvador hay un control fenomenal de esa entrada. Entonces, quien se hiciera de ese control de la entrada iba a ganar bastante en esa carrera que tenían todas estas expediciones europeas y que venían para acá. Entonces, bueno,
La ocupación de Gaboto sí fue una ocupación corta. Después sí tenemos una ocupación un poquito más larga, que es unos 50 años después, en 1574, con la llegada de Ortiz de Zárate, del adelantado Ortiz de Zárate, que ocupa o reocupa, dicen las crónicas históricas, el mismo lugar del fuerte San Salvador de Gaboto, con lo que fue la ciudad zaratina, que se llamó, o Nueva Vizcaya, que venía a fundar. Ortiz de Zárate venía con ambiciones bastante grandes para este territorio, justamente de fundar la Nueva Vizcaya, una ciudad potente, modelo y que fuera ejemplo para esta zona del Río de la Plata. Y bueno, eso fue una ocupación un poquito más grande, un poquito más larga en el tiempo también, Que terminó pero a sangre y fuego. que terminó, sí, también de la misma manera, con conflictos muy grandes entre invasores y parcialidades indígenas. Cuando tú hablas de hace un rato hablábamos de que han tenido que parar un poco la investigación en el campo por la cantidad de material que han logrado colectar. ¿De qué predio, de qué extensión de terreno estamos hablando que tienen para investigar? Bueno, nosotros estamos trabajando en un terreno que anda en las 2 hectáreas más o menos de superficie, que a nivel arqueológico es una superficie grande, importante. Nosotros en todos estos años en el campo hicimos unas cuantas intervenciones y sobre todo algunas intervenciones en lo que arqueología se llama a gran escala, con una excavación que se llama en open area, que es una excavación que busca abarcar mucha superficie en el terreno para justamente tener datos a nivel más territorial que a nivel de ocupación en cronología. Entonces ahí abarcamos mucho. En todos esos años de estas investigaciones recuperamos justamente mucho material que era necesario empezar a analizarlo por dos cuestiones, por el análisis del material en sí mismo, porque el análisis en laboratorio permite extraer muchísima, te diría, muchísimo más información de lo que uno puede sacar en campo. Uno ata esa información que saca en el laboratorio con las coordenadas geográficas y demás que saca en campo y con el análisis del proceso de formación de sitio y demás, pero el nivel y el volumen de información que se saca en el laboratorio te diría que es muchísimo más de lo que se saca en campo. Entonces, las investigaciones arqueológicas tienen como esas etapas marcadas. Tiene siempre una etapa previa al campo, que es análisis, por ejemplo, de fotografías aéreas, de cambio en el terreno, análisis, sensoriamiento remoto, como hicimos en el sitio, con georradares y con magnetómetros y otros elementos. La etapa en sí misma de excavación, que es como la técnica madre de la arqueología, y después una etapa de laboratorio. Entonces, que es mucho menos, obviamente es mucho menos visible y demás, pero que es tan o más importante que el trabajo en campo. Y que para ustedes es más rica que en el campo. Sí, en realidad es como es parte de todo. Sería a nivel personal sería difícil discriminar qué es, pero sí que en cuanto a volumen de información se saca mucho del laboratorio y es como cuando uno empieza a procesar todo ese material es que empieza a afinar las hipótesis. Esos materiales de alguna manera empiezan a hablar, a decirnos, bueno, pasó esto, pasó lo otro, acá hubo este tipo de suceso, acá no. Entonces uno empieza a armar ese rompecabezas que es el proceso cultural de un pueblo. Bueno, empieza a armar todo ese rompecabezas a partir de atar toda esa información que uno sacó en campo con lo que saca en laboratorio después. Entonces, era un momento, después de tanto trabajo de campo, era un momento de decir, bueno, es un momento para cerrar por un tiempo la etapa de campo y empezar la etapa de laboratorio. Y a su vez después esto es cíclico, entonces también después, a través de los datos de laboratorio, bueno, se generan nuevas hipótesis a responder en nuevas intervenciones en el campo. Entonces, es como un círculo que va girando y que bueno, a partir de lo que nosotros estamos investigando acá, bueno, planificaremos seguro nuevas instancias en el campo, probablemente para el año que viene, pero ya también con nuevas hipótesis, nuevos datos, con nuevos intereses en profundizar distintas líneas dentro de lo que es la investigación. Así que eso es un poco el plan y el concepto que tenemos del desarrollo del proyecto. ¿Y qué porción de esas 2 hectáreas han logrado explorar? Uy, en realidad, a nivel superficial, te diría que casi todo. Está todo explorado. Después nos queda así hacer muchas más intervenciones en el sustrato, excavaciones, sondeos, muestreos. Por ejemplo, hay una línea de investigación que nosotros la queremos desarrollar
y que es ver si realmente ahí fue el primer lugar donde se sembró trigo en América. Que hay una carta de un marinero que estaba ahí en el fuerte San Salvador que le envía a su padre, una carta de Luis Ramírez que le envía a su padre en España, y que le dice que plantaron trigo y que después al tiempo cosecharon. Entonces, nosotros ese dato a nivel arqueológico lo podemos manejar simplemente como una orientación, no podemos decir categóricamente, sí, bueno, acá fue. Nosotros tenemos que implementar técnicas para justamente contrastar ese dato histórico con la información en campo y tener un dato empírico que realmente apoye esa hipótesis o la descarte. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las cosas que nos queda es hacer un muestreo sistemático de todo el sitio para ver si podemos obtener a través de análisis del suelo, por ejemplo, de silicofitolitos o de polen, ver si podemos obtener alguna muestra de algún tipo de trigo que pudiera coincidir con ese trigo que se sembró hace 500 años ahí. Entonces, hay como líneas de investigación que todavía nos quedan pendientes. Esa zona ha sido, por siempre ha estado con presencia humana. ¿Ese campo está virgen o ha tenido presencia humana posterior que pudiera modificar el terreno original? Tuvo mucha presencia. Como hablábamos hoy, primero es la primera ocupación prehispánica, después la llegada de los españoles, se asentaron ahí durante bastante tiempo y después ese terreno o esa partecita del terreno se siguió reocupando. En el siglo XVIII y en el siglo XIX hubo un puesto de aduana que funcionó ahí, lo que se llamó la aduana de Puerto Tolmo. Pero digo, producción intensiva que pudiera haber modificado sustancialmente el suelo. Creemos que no. Hubo sí algunas intervenciones a nivel del campo, pero que afectaron básicamente lo que había arriba, el tapiz vegetal, que sí dejó al descubierto y que en parte también gracias a eso fue que se encontró todo ese material disperso en el campo, pero no a nivel del sustrato. Es un terreno que se mantiene bastante virgen y bueno, y muy acentuado eso cuando nosotros empezamos a trabajar ahí porque contamos con una colaboración excelente de los propietarios del campo. Es un terreno privado, es un campo privado, pero los dueños, los propietarios nos han facilitado absolutamente todo, desde la seguridad del lugar hasta el mantenimiento, hacia un montón de cosas que a nosotros realmente hace que estemos muy agradecidos con el comportamiento, una cuestión que no siempre pasa y que por eso hay que rescatarlo, que los propietarios de los terrenos se comprometan de la manera que se comprometió la gente dueña del campo con el trabajo, siempre siendo muy respetuosos del trabajo nuestro y siempre estando a disposición. Entonces, y ya obviamente dejando el terreno absolutamente liberado para lo que son los trabajos arqueológicos. Entonces, eso también es una cosa interesante de rescatar. Muchas gracias, muy amable. A las órdenes.